Si estás interesado en adquirir vivienda o conoces a alguien entre los 18 y los 28 años de edad, acompáñame a ver el siguiente video. Mi nombre es Santiago Castiblanco, yo soy profesional en administración de empresas y también tengo una especialización en gerencia estratégica de marketing. Desde hace 2 meses atrás, el gobierno colombiano lanzó un programa denominado Jóvenes Propietarios, el cual consistía en darle facilidad a los jóvenes de poder adquirir vivienda propia aquí en Colombia. Pues a nivel personal, desde hace bastante tiempo atrás, ya me encontraba interesado en poder adquirir mi propia vivienda. Había buscado distintas alternativas y al salir este programa pues realmente me llamó muchísimo la atención. En este video les voy a mostrar los requisitos, los beneficios, las condiciones y lo que yo pienso acerca del programa como tal. El primer requisito de todos es tener entre 18 y 28 años de edad, así que si ya tienes 28 años o estás próximos a cumplirlos, agiliza los trámites porque puede ser un programa que te puede tardar bastantes meses. Segundo requisito es que la vivienda debe ser una vivienda nueva y debe estar ubicada en el segmento de interés social, es decir que si se encuentra en zona urbana no puede superar los 150 salarios mínimos vigentes, o si se encuentra en zona rural no puede superar los 135 salarios mínimos legales vigentes. El tercer requisito de este programa es que no puedes ganar más de 4 salarios mínimos para poder acceder a la tasa preferencial que está otorgando el Fondo Nacional del Ahorro, en el cual consiste que tendrás una tasa de interés efectiva anual del 6,8%. Otro requisito para acceder es que si tú no ganas más de 2 salarios mínimos, puedes acceder a lo que es la garantía del 100%. ¿Y esto en qué consiste? En que el gobierno colombiano será tu codeudor durante los primeros 7 años del crédito. Bueno, ya viendo los requisitos que necesitamos para poder acceder a lo que es este programa, vamos a ver los beneficios que realmente nos puede traer el acceder a este programa. El primer beneficio y el que yo considero el más importante es que incluso puedes llegar a financiar hasta el 90% de tu vivienda. Es decir, este 90% nunca se había visto en Colombia, ya que lo máximo que nosotros podíamos financiar era el 70% de su valor real. En esta oportunidad el gobierno realizó una serie de modificaciones para que los jóvenes tengamos un mayor acceso, una mayor facilidad y que podamos financiar pues bastante porcentaje, que es el 90% en la vivienda. Segundo beneficio es que tenemos una tasa de interés de un solo dígito, y en este caso o en el mejor de los casos podemos acceder a la tasa del 6,8% que lo otorga el Fondo Nacional del Ahorro. Una tasa de esta magnitud no se había visto nunca en la historia de Colombia, entonces pienso que este es un beneficio bastante alto, bastante amplio, ya que los intereses que pagaremos a lo largo del tiempo serán muy mínimos en relación a otros o a otras tasas que hay en el mercado actualmente. Aparte de estos beneficios, hay otro beneficio que te brinda la caja de compensación, y esto quiere decir que si tú no ganas más de 2 salarios mínimos, te pueden dar lo que es un subsidio por más de 27 millones de pesos para poder darlos como cuota inicial a lo que es la compra de la vivienda. Aparte, si también ganas menos de 2 salarios mínimos y estás afiliado a la caja de compensación, puedes acceder al subsidio de cuota inicial de 20 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, que aparte del subsidio anterior, te pueden dar otros 18.170.520 pesos. Y si sumas los dos subsidios, serían 45.426.300 pesos. Es decir, que al final de cuentas solo tendríamos que financiar prácticamente 90 millones de pesos para poder acceder a la vivienda como tal. Otro beneficio que te da este programa es el beneficio del subsidio Fresh, donde tú realmente puedes acceder a un subsidio en el cual te va a cubrir durante los primeros 7 años del crédito 4 puntos porcentuales efectivos anuales de tu cuota de interés que vas a manejar en el crédito de vivienda.
Es decir, que en el mejor de los casos, si accediste a la vivienda con una tasa de interés del 6,8% y descuentan los 4 puntos donde durante los primeros 7 años del crédito vas a cancelar una cuota de forma mensual realmente muy baja, es decir, vas a cancelar solo un interés del 2,8% en el mejor de los casos, que realmente esto nunca se ha visto en prácticamente ningún crédito que tú vayas a tomar, al menos con una entidad financiera. El último beneficio que te brinda este programa es que te suscribas realmente a este programa y le des like al video para saber más información y estar al tanto de nuevas opciones financieras que puedes tomar, o para que estés al tanto de cómo me fue a mí con la compra de la vivienda. Hay que dejar como nota principal que primero no puedes tener ningún reporte negativo, así que si actualmente tienes deudas activas o te encuentras en mora con alguna de otras obligaciones, debes cancelarla, porque pues al momento de hacer el estudio del crédito puede ser negado o no puedes pasar los filtros. Lo segundo, y ya va como una recomendación, es que si tienes tarjetas de crédito, créditos de libre inversión, créditos de consumo, intenta saldarlos para dejar completamente al día esos productos y así poderte enfocar 100% al pago de las cuotas de la vivienda. Aparte, para que tu capacidad de pago sea mucho más amplia a la hora de poder adquirir tu crédito de vivienda. A nivel personal, yo ya me acerqué directamente al Fondo Nacional del Ahorro, en el cual tengo dos opciones. La primera es poder hacer el traslado de cesantías para yo pues estar directamente afiliado con ellos y pasar la documentación para poder ingresar al programa Jóvenes Propietarios. Lo segundo es que si tú no quieres hacer el traslado de cesantías, tú puedes generar lo que es un ahorro voluntario con ellos, que puede ser en el plazo de un año, donde consecutivamente vas a cancelar en tiempo y forma, tanto para que se te suba el puntaje crediticio o el puntaje que ellos tienen en sus bases de datos, y asimismo también te puedan vincular directamente al programa. Otra opinión que yo tengo acerca de este programa es que es un programa realmente interesante. Creo que tiene muchísimos beneficios que, a pesar de que ya existían para otros programas de vivienda, pues realmente en este también tiene otros nuevos que realmente, si lo sabemos aprovechar al 100%, podemos adquirir vivienda de una manera mucho más ágil, mucho más práctica y cancelando un interés muy por debajo de lo que actualmente establece el mercado como tal. Para finalizar, en el link de descripción les voy a dejar algunos apartamentos para que tengan alguna idea de a cuáles pueden acceder. Les recuerdo que se pueden suscribir a este canal y le pueden dar like. Nos vemos en un nuevo video. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.